Libro de Isaías, capítulo 49, del verso 2, dice así. Y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Vaya y ponga sus ojos en el verso 3 y diga conmigo: y me dijo. Y ahora en el verso 4, pero yo dije. De nuevo el 3, y me dijo. El 4, pero yo dije. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ya está leída, Señor, este alimento para poder bendecir nuestra vida, para poder bendecir, Señor amado, nuestro hombre espiritual. Te pedimos, Señor, tu bendición en nuestra vida, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo primero que yo quiero compartir con usted en este tema del desánimo, porque todos en algún momento nos hemos desanimado. Entonces, vemos nosotros acá que Dios le dijo a Jacob 6 palabras claves en el desánimo para que él se animara. En boca del profeta Isaías, él dice lo primero: el desánimo viene a nuestra vida para poder bajar nuestras fuerzas. El desánimo viene para que nuestro caminar sea más lento. El desánimo viene, ¿cierto?, como pereza, como flojera, como cansancio. Pero cuando viene el desánimo a nuestra vida, nosotros debemos recordar las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Amén? Amén. Y esa promesa nosotros la vemos en el verso 1. Dice lo primero que debemos recordar ante el desánimo, dice: oídme, costas, y escuchar, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y el verso 5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, ¿para qué? Para ser su siervo y para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado en los ojos de Jehová, el Dios mío, será mi fuerza. Lo primero que yo tengo que entender en el desánimo, hermanos amados, es que el que lo llamó a usted es Dios. Amén. Y Dios lo escogió a usted desde el vientre de su madre. No solamente esto es para Jeremías, ni para Isaías, ni para Jacob, sino que también es para nosotros. Amén. Y yo le voy a explicar por qué. A lo mejor usted, cuando estuvo en la guatita de su mamá a lo mejor no era cristiana. Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento Dios puso su mirada dentro de la guatita de nuestra mamá? Muchos de nosotros a lo mejor no servíamos al Señor antes. En el caso mío lo digo. Mi mamá no servía a Dios. Nosotros éramos todos gentiles. Mi mamá llegó a Cristo cuando ella ya tenía como 40 años de edad. Enferma. Así ella llegó a los pies de Cristo, con los días contados porque había sido desahuciada de la ciencia médica. Así llegó ella. Y cuando ella se convirtió al Señor, tiempo después llegó mi padre, después llegaron mis hermanos y yo fui el último en convertirme. Cuando yo llegué a Cristo, ellos ya llevaban 2 o 3 años de iglesia. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a entender cómo Dios, desde el vientre de nuestra madre, nos escogió si nuestra madre y nuestro padre no eran cristianos. Entonces yo me pregunté y decía: ¿cómo será esto? Que Dios, hermano, a usted lo tiene desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Amén. Hay un plan y un propósito eterno para usted antes de que usted naciera.
Entonces, cuando yo voy a la Escritura, el libro de Juan dice que los que son hijos de Dios y nacidos de nuevo, no son nacidos por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Y yo pude entender que mi mamá, mi papá fue el medio que Dios usó para engendrar a este hombre que Dios ya tenía mirado y que en su momento Él lo iba a llamar y lo iban a hacer de nuevo. Y yo puedo decir que soy hijo de Dios porque yo fui engendrado por Dios. Amén. Fui nacido de papá y mamá humana, pero fui engendrado en Dios. No sé si me hago entender. No es lo mismo nacer que ser engendrado. El nacimiento natural humano no es lo mismo que el engendramiento. Y la Biblia dice en el libro de Juan que los que son hijos de Dios son engendrados por Él. Por lo tanto, cuando Dios lo engendró a usted, cuando estuvo en su problema, en su dificultad, en su enfermedad, en la cárcel, preso, desahuciado, enfermo, lleno de tubo, borracho, alcohólico, drogadicto, ahí, en ese momento cuando usted se arrodilló, escuchó la palabra, usted en ese momento fue engendrado por Dios. En medio de la depresión, de la soledad, ahí Dios lo engendró. En esas prisiones, con esas ataduras. Usted hizo su compromiso con el Señor ahí donde estaba y hoy día está aquí sentado. Por amor y misericordia de Dios, porque Dios lo escogió a usted. Amén. Esto es lo primero que yo tengo que entender. Que Él a mí me llamó porque yo no puedo venir si Él no me llama. ¿Cuánta gente usted puede traer hermanos a la iglesia y ellos no se van a quedar porque todavía no ha sido su tiempo, su llamado? Pero usted y yo que ya hemos sido llamados por el Señor, ¿cuántos han sido llamados por el Señor? Amén. Dice, son muchos los llamados y pocos. Usted es llamado y escogido, es llamado nomás. Somos escogidos de Dios porque somos engendrados. Y un engendrado es un escogido del Señor. Por lo tanto, dice el verso 1 de que Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios me escogió a mí desde el vientre de mi madre. Y yo puedo reconocerlo y puedo yo decirlo porque un día yo se lo conté mi testimonio. Mi mamá quedó embarazada muy jovencita. A los 14, 15 años ella ya quedó embarazada. Y como mujer de campo, ¿cierto? Junto con mi papá y mis abuelos, le pegaron. La patearon. La echaron de la casa por haber quedado embarazada a esa edad. Y ella, dentro de su desesperación, hizo todo lo posible para poder abortar ese bebé. Tomó pastillas, tomó hierba, se metió cosas por debajo para matar ese feto. Y ese feto no murió. Ese feto nació. Y hoy día le está predicando a usted aquí en la iglesia. Ese feto que creció, hermano, con muchas carencias, a lo mejor, hoy día le está hablando a usted aquí, diciéndole que Dios a usted lo escogió. Él me protegió ahí y me siguió protegiendo porque a través de la historia de mi vida muchas veces ha llegado la muerte, pero no me ha alcanzado. Es porque tengo un propósito y un plan de Dios en mi vida que tengo que terminar. Usted no se va a morir antes de que Dios termine la obra en usted. Cuando usted termine lo que el Señor está haciendo en su vida, usted se va a ir con Dios. Aunque usted busque la muerte, no la hallará porque aún no es su tiempo. Muchas veces a lo mejor hemos querido matarnos. O ha entrado en nuestra mente el pensamiento del suicidio porque esta es la solución, porque el desánimo eso es lo que trae. Pero usted no va a morir mientras no sea el tiempo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cuando yo entiendo que soy nacido, que el Señor me escogió del vientre de mi madre porque Él me hizo nacer de nuevo, yo cuando estoy en la iglesia me gozo. ¿Cuántos se gozan en la iglesia? Amén. ¿A cuánto le gusta la vida de iglesia? Amén. Orar, leer, cantar, enseñar, estudiar, estar. Ojalá tuviéramos todo el día en la iglesia. ¿Y eso por qué?
Porque hemos sido engendrados, porque ahora su gozo es esto, su alegría es esto. Usted ya no tiene otro gozo en el mundo. Hay gente que va al mall y se siente, oh, feliz porque está en el mall. Eso ya no está en usted. Usted va a hacer un trámite al mall, usted va a comprar algo ahí, pero usted ya no está su deleite ahí porque su deleite es otro. Y así yo me puedo dar cuenta de que realmente usted ha nacido de nuevo. Así me puedo dar cuenta que realmente es un hijo de Dios, nacido por Dios, porque su anhelo es otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo, hermanos amados, que Jacob, Dios le dijo cuando estaba en desánimo, se encuentra en el verso 2. Dice la Escritura, y puso en mi boca como espada aguda. Eso significa, hermano, que Dios te dotó de una arma poderosa. Amén. Dios te dotó de algo. Él no te dejó así nomás. Él te dotó. Cuando usted entiende que usted tiene un arma, que usted no se puede quedar en el hogar, que usted no puede porque hay algo poderoso dentro de usted, usted entiende que el desánimo que puede llegar a su vida no puede más con las armas que usted tiene. Amén. Amén. Puso en mi boca esa palabra, esa espada aguda. Eso significa, hermano, que Dios a usted le dio autoridad, le dio dones, le dio herramientas. Amén. No solamente fue escogido, sino que fue dotado. ¿Cuántos saben que son dotados por Dios? Amén. Algo tienen de Dios ustedes bueno para poder, cierto, bendecir a otros. Ya sea la inteligencia, ya sea a lo mejor la forma. Hay gente que tiene habilidad para hacer cosas con sus manos. Amén, manualidades. Hay otros que tienen inteligencia para hacer negocios mentalmente, como que los negocios le llegan solos. Ideas de negocios. Hay otros que a lo mejor con el fútbol, con el deporte, tienen alguna habilidad. Eso se llama inteligencia espiritual, inteligencia financiera. Hay inteligencia dentro de usted. Hay herramientas dentro de usted. A lo mejor usted tiene una fe grande que otros no tienen. Yo tengo fe que mi hijo va a llegar, que mi esposo va a llegar. Y usted ora y ora y ora y ora. Y esa fe es inquebrantable. Aunque yo no vea nada, pero yo sé que llegará. Y esa fe no la tiene cualquiera. Esa es un arma poderosa. Nosotros vemos que otros tienen otras cosas. Tienen manualidades, tienen las mentes creativas, que les digo yo a las hermanas, ¿cierto? Tienen otra cosa que nosotros no tenemos. Pero hay otros que tienen otras armas. Cuando usted descubre el arma, el don que tiene, usted va a ser un hombre poderoso. Cuando usted descubre para qué Dios lo llamó, usted inaugura su vida. Mientras tanto, usted es un errante en este mundo con problemas existenciales sin saber para qué está aquí. Pero cuando en Cristo usted encuentra el camino, la verdad y la vida, usted sabe para qué Dios lo llamó. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Lo tercero que el Señor le dio, ¿cierto? Fue lo que está en el verso 5. Mire lo que dice. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a él, porque estimado. Es decir, usted tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es ser siervo del Señor. Amén. 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 Es siervo del Señor. Ya no hay otro propósito en nuestra vida. Y siervo significa ser un esclavo de Cristo. Amén. Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo. ¿Cuántos son esclavos del Amén. Señor? Amén. Éramos libres. Nosotros somos libres, pero nos esclavizamos voluntariamente. Es como tonto o es como ilógico. Somos libres en Cristo, pero a la vez somos esclavos de Él. Nuestra libertad es nuestra esclavitud. Somos santos, pero también somos pecadores. ¿Usted peca o no? Sí. Pero la Biblia dice que usted es santo. Usted es un santo pecador. Usted es un muerto viviente. Porque nosotros para este mundo deberíamos estar muertos, pero para Cristo estamos... Usted es un zombie. Amén. Es un muerto viviente, es una cosa rara. Es un poco santo, un poco pecador. Está muerto, pero está vivo. Es libre, pero es esclavo.
Si usted se pone a pensar realmente qué es lo que somos en el Señor, somos algo difícil de entender. Eso es lo que somos. La Biblia dice que usted en las aguas del bautismo es muerto. Y usted resucita por fe. Y le dan un nuevo vestido, un nuevo caminar, un nuevo hablar. Es usted un muerto viviente. Amén. Amén. Usted es un santo pecador. Así que vemos nosotros en la Escritura de que nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito es ser siervos del Señor. Y somos nosotros las personas como el imán que debemos atrapar y atraer a aquellos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro propósito. Cuando yo entiendo, hermano, el propósito que Dios tiene conmigo, yo entiendo que tengo una carrera que correr. Tengo, hermano, una pelea, una batalla, una guerra donde pelear. Yo tengo enemigos que vencer. Como dice Pablo, yo corro no como a la deriva, loco, sino que yo corro esta carrera con paciencia, tranquilo. Si yo sé que esta carrera me va a durar hasta cuando Dios quiera, ¿para qué apurarme? La Biblia dice, el atleta de todo se abstiene. No come grasa, no come azúcar, no come masa para poder tener, ¿cierto?, un cuerpo y poder correr para ganar, dice Pablo, una corona corruptible, un laurel, un poco de oro. Pero nosotros corremos en este camino para una corona de oro grande y eterna, que no es momentánea. Por lo tanto, también golpeo mi cuerpo y lo pongo en sacrificio para poder ser un atleta espiritual como Dios quiere que sea. Por lo tanto, el desánimo, hermano amado, se puede vencer cuando yo entiendo que soy un nacido de Dios, cuando soy dotado de Dios con armas y cuando tengo un propósito. Entonces, cuando venga el desánimo, usted dígale al desánimo, ¿sabes qué desánimo? Mira, yo soy hijo de Dios para empezar. Háblele al desánimo, repriéndalo. Aparte de eso, yo tengo poder en mi boca. Te repriendo en el nombre de Jesús. Yo puedo entender que podemos estar cansados físicamente, pero eso no es desánimo. Eso es cansancio físico. El desánimo es cuando usted no quiere orar, y eso no tiene que ver con fuerza física. Cuando usted no quiere leer la Biblia, cuando usted no quiere congregarse, cuando usted ya como que todo le da lo mismo, cuando usted hace y nada funciona, viene el desánimo. Como que ya me cansé de luchar. Pero mira a sus hijos, mira a la gente que está detrás, mira las deudas que tiene y sigue adelante. Es decir, el desánimo es otra cosa, no es cansancio. Porque todos podemos cansarnos. Por lo tanto, cuando yo entiendo lo que tengo, puedo entender el verso 4. Pero yo, dice el verso 4, pero yo dije. Y el verso 3 dice, y él me dijo. Una cosa es lo que Dios te dice y otra cosa es lo que tú dices. Sí, Señor. El Señor me dice que soy un nacido, que soy un escogido de Dios. Me dice que tengo poder. Él me dice que yo tengo un propósito en mi vida. Pero yo digo, ¿me entiende? Ahí está. ¿Seré capaz? ¿Me quedará el zapato? ¿Me quedará grande? Realmente yo digo, muchas veces el yo digo anula lo que Él dice. Porque Él quiere cosas grandes para usted. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Pero a veces lo que yo digo anula lo que Él quiere de mí. ¿Me hago entender? Amén. Por lo tanto, debo entender yo, como dice el verso 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Estimado seré. ¿Qué es lo que es algo estimado? Preciado, querido, regaloneado. No lejano, cercano. Entonces usted es estimado a los ojos del Señor. Amén. Amén.
Por eso es que Él te da la fuerza cada día para cumplir lo que tienes que cumplir. Por eso Él te mima y te dice, vamos, Yacenka, vamos, César, esto se puede. No vamos a morir en el camino. Vamos a seguir porque somos estimados de Dios. Soy escogido del vientre de mi madre. Dios me dio poder en mi boca. Ahora yo entiendo que tengo un propósito porque soy siervo del Señor. Y Él me dice en el verso 5 que soy estimado. Soy valioso. Soy tan valioso que Dios dio su vida por usted. Que sea, Dios murió por usted y por mí porque Él dijo, estos son valiosos. ¿Por qué Dios no miró a todo el mundo, sino que lo miró a usted y hoy día está aquí en la iglesia? ¿Será porque usted no tiene valor? ¿Tiene valor? ¿Los jóvenes que están en la iglesia tienen valor? Por eso usted está aquí, no porque no tiene nada que hacer. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas cosas que hacer. Pero cuando yo entiendo de que yo tengo un valor, de que Dios murió por mí, es porque algo yo tengo que tener. Porque hay un plan, un propósito de Dios con mi vida. Y miren lo que dice en el verso 2. Aparte de que nosotros somos estimados por Dios, en el verso 2 dice lo siguiente. Y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con su sombra de su mano. Eso significa cubrir, significa protección. Amén. Es decir, Dios te protege, Dios te cuida. Dios no va a permitir que algo malo a ustedes suceda, aunque tengamos problemas. Pero como decía el hermano César, Job tuvo problemas como hijo del Señor. Pero eso no significa, hermano amado, de que Dios no lo proteja, no lo cubra. No ponga su mano sobre su vida. ¿A cuántos Dios los ha librado de la muerte? ¿A cuántos Dios nos ha librado a lo mejor de tomar los frascos de pastillas y acabarnos con este problema? Pero en el verso 2 dice de que Él, hermano amado, puso su sombra, su mano sobre nosotros para protegernos y cubrirnos. A lo mejor usted se va a trabajar todos los días, pero no se da cuenta que a lo mejor pudo haber chocado hace rato el vehículo. Y es porque Dios puso ahí su mano poderosa. Y así como Dios, hermano, libró a Jacob, como Dios libró a José. ¿De dónde sacó Dios a José? Del pozo. Amén. ¿De dónde sacó a Sadrach, Mesach y Abednego? Del horno de fuego. ¿De dónde sacó a Elías? De la cueva donde estaba escondido. ¿De dónde sacó a Daniel? Del foso de los leones donde estaba metido. ¿De dónde sacó a Lázaro? De la tumba, de la muerte. ¿Y no lo va a sacar a usted de su problema? ¿No lo va a sacar a usted de su deuda? ¿No lo va a sacar a usted de la desesperación momentánea que usted tiene? Ya sea un trabajo, ya sea respuesta. Hermano, Él nos protege. Él nos cubre. Él sacó a Jonás de la boca del pez cuando Jonás estaba orando, se estaba despidiendo porque ya se estaba muriendo. Y de ahí lo sacó el Señor. Su problema no es nada delante del Señor. No se desanime. Dios tiene todo bajo control. Sus sentimientos, su corazón, su finanza, hasta lo que usted mentalmente está pensando, Dios ya lo tiene solucionado. Pero confíe en Él, en este Dios que lo llamó, en este Dios que lo escogió, en este Dios, hermano, que puso un propósito en usted. Quiero ir terminando con lo siguiente. En el verso 3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Qué es lo que anhela el Señor en su vida? Gloriarse, que usted sea una expresión de gloria. Que cuando el Señor vea a usted en un culto donde quiera, ahí va mi gloria, junto con Él. Usted es el domicilio de Dios. La gloria de Dios es visible cuando yo lo veo a usted. La Biblia dice eso. ¿Qué dice el verso 3? Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré.
¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en usted? Dios. Dios se va a glorificar en nuestra vida. Dios se va a glorificar en nuestro hogar, en nuestras familias. Tú eres portador de la gloria de Dios, hermano. Santo eres tú, Jesús. Y andamos desanimados. Que sea cuando yo veo lo que Él me dice, no lo que yo digo. Él me dice a mí que yo, hermano, soy un nacido de nuevo, un separado, un dotado por Dios, un hombre con propósito, un hombre con valor, estimado a los ojos de Dios, un hombre protegido por Dios y un hombre en donde Dios quiere glorificarse. Es imposible que el desánimo haga presa de mí. Cansado puedo estar, pero desanimado es otra cosa. Porque cuando las cosas no funcionan, el único que le puede ayudar es Dios. Usted puede estar prosperado y bendecido, irse al mundo, darse una vuelta por Egipto, pero cuando tenga problemas, ¿sabe dónde va a volver? A Dios. Porque todo empieza con Él y termina con Él. Porque Él es el Aleph Tau, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Somos sus esclavos, pero también somos libres. Yo no sé el problema que usted tiene, el desánimo que usted el día de hoy lo trajo a la iglesia o el gozo. No sé qué lo trajo. Lo único que le puedo decir es que Dios le ama. Y Dios quiere que usted se fortalezca en esta noche. Dios quiere que usted entienda que usted es el regalón del Señor. ¿Cuántos se sienten el regalón de Dios? Como que nos perdona demasiadas cosas, ¿cierto? Como que somos a veces abusivos con su misericordia. Es porque Él los protege a usted. Es porque Él los cogió. Porque Él puso cosas maravillosas en usted. Y usted, hermano, no se va a morir sin que Dios cumpla lo que tenga que cumplir. Téngalo por seguro que si Dios lo llamó, lo hizo nacer de nuevo, le entregó un hablar, herramientas, dones y talentos. Ahora yo me voy a glorificar en Él. Y usted tiene que empezar a trabajar en esa glorificación. Y mientras usted vaya cumpliendo el plan, el diseño de Dios, y cuando usted termine, usted se va a ir. Así que vaya tranquilo y confiado donde tenga que ir. No tenga temor a la muerte. Porque la muerte no se enseñoreará de usted, porque usted es un sellado por el Señor. Tiene un propósito eterno. Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar al Señor. Cierra sus ojos porque siento en el Espíritu de Dios que hay algo que tiene que soltarse acá. Así que cierre sus ojos y empiece ahora a renunciar y a reprender a todos esos pensamientos de baja autoestima que el diablo ha puesto en su mente. Ese de que no puede, no va a funcionar, tu esposo nunca llegará, tus hijos nunca llegarán a Cristo. Saque esos pensamientos feos de su mente. De que eso no va a funcionar, de que ese negocio no va a prosperar. Saque todo ese pensamiento de baja autoestima. Porque en eso el diablo es famoso. En esta noche el Señor le dice que usted sí va a poder. En esta noche el Señor le dice que usted sí va a ser levantado y prosperado por la mano de Dios. Porque usted es un escogido del Señor.